En este viernes de la segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 21, 33 al 43 y 45 al 46. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. En el contexto de la Cuaresma, el relato de hoy nos invita a meditar en los frutos que Dios espera de nosotros. La parábola de hoy es una versión actualizada del canto de la viña de Isaías 5, 1 al 7. Y el canto de Isaías empieza así: Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó, y le plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio frutos agrios. En ese canto el dueño de la viña es Dios, y la viña es Israel. Y en él Isaías denuncia al pueblo, pues Dios le ha dado todo y ha hecho todo lo que ha podido por el pueblo. Pero el pueblo, en lugar de agradecerle con buenas obras, lo que ha producido es fruto incomible. En el relato de hoy Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Todos ellos conocían muy bien el canto de Isaías y sabían lo que éste denunciaba. Entonces Jesús empieza a narrar su parábola y su inicio se parece mucho al de Isaías. Dice el texto: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Hasta aquí, el canto de Isaías y la parábola de Jesús se parecen. A este punto, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo seguramente recuerdan el canto de Isaías y recuerdan cómo termina, con la furia de Dios. Dice Isaías: ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se le haya hecho? Esperaba que diese uvas, pero ¿qué ha dado? Frutos agrios. Les haré saber lo que hago a mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial, crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues la viña es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad; honradez, y hay alaridos. En su parábola Jesús modifica el canto de Isaías y le pone otra conclusión. Dios sigue siendo el dueño de la viña, e Israel sigue siendo la viña. Pero ahora Jesús añade a los labradores que le arriendan la tierra al Señor. Esos arrendatarios son los jefes religiosos de Israel. Ellos deben trabajar la viña eficientemente y entregar sus frutos al dueño. Dice el texto que llegado el tiempo de la vendimia, el Señor envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno y mataron a otro, y a otro lo apedrearon.
Los sumos sacerdotes y ancianos se dan cuenta que Jesús ha añadido a los arrendatarios y se dan cuenta que los arrendatarios son ellos y que la parábola va dirigida a ellos. Y esos criados que iban en nombre de Dios a recoger el fruto que le correspondía son los profetas, que a lo largo de la historia Dios ha ido enviando para que Israel produzca buenos frutos. Los profetas son esos enviados a recoger los frutos de la viña. Pero ¿qué hicieron los arrendatarios ante las denuncias de los profetas? En lugar de escucharlos, cambiar de vida y ordenarse hacia Dios, ellos mataron a los profetas, pues los incomodaban y les cuestionaban su modo de proceder. La parábola de Jesús dice entonces que el dueño de la viña envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. A lo largo de la historia, Dios va a insistir en que los dirigentes guíen rectamente al pueblo, y va a seguir enviando profetas para que abran los ojos, se conviertan y reorienten al pueblo hacia Dios. Pero el resultado fue el mismo. A todo profeta que alzaba la voz para pedir una vida digna para Israel y reclamar que se actúe de acuerdo a la verdad y que se haga justicia a todos, los dirigentes los mataban. Y así había sido la historia de Israel, y así, desgraciadamente, es nuestra historia. Jesús continúa con su parábola diciendo: por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. En la parábola Jesús es el hijo, y los dirigentes judíos que lo escuchan se dieron cuenta de que hablaba de sí mismo. Entonces continuó con su parábola diciendo: pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. De esta manera Jesús delata a los dirigentes judíos que se están confabulando contra él y están planeando su muerte. Y desde ya anuncia su muerte cercana, que celebraremos en Semana Santa, de manos de los dirigentes judíos. Jesús concluye su enseñanza con una pregunta. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué es lo que Dios en justicia debería hacer con esos malos arrendatarios? ¿Qué harían ustedes? Todos sus oyentes le contestaron: hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen sus frutos a su tiempo. En justicia, Dios sacará a esos dirigentes de mala manera y pondrá a otros que sepan guiar al pueblo hacia Dios y los haga dar buenos frutos. Terminada la parábola, Jesús hace una explicación adicional para que sus oyentes entiendan bien el sentido de su parábola y les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este era un texto que sin duda los dirigentes religiosos conocían muy bien. Pero Jesús, con cierta ironía, al preguntarles si lo han leído, les hace ver que no lo han entendido. Y les cita aquí de memoria el Salmo 118, 22 al 23, que dice: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. En esta cita Jesús se identifica con la piedra angular e identifica a los dirigentes religiosos con los constructores. La piedra angular es la más importante de una construcción y debe ser muy fuerte, pues servía primero como esa piedra sólida, primera piedra, que se pone en la base, en los cimientos y que sirve para que guíe toda la obra. Segundo, es esa piedra grande y fuerte que se repone en una esquina, de ahí lo de angular, para sentar sólidamente la construcción. Y tercero, es esa piedra central que se pone al medio del arco o al centro de la bóveda para darle consistencia al arco o bóveda de forma de distribuir todo el peso y sostenga todo. Como era una piedra tan importante, los arquitectos y constructores solían ir a las canteras y escogerla, y elegir aquella que consideraban la mejor, la más fuerte, la más sólida. Y aquí Jesús les dice que Él, siendo la mejor piedra, ellos, sin embargo, lo han descartado. No han sabido ver en Jesús a la piedra más importante de la construcción de nuestras vidas,
no han sabido responder a la responsabilidad de constructores que les ha dado Dios. Y Jesús concluye su enseñanza diciendo: por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se lo dará a un pueblo que sí produzca sus frutos. Los dirigentes judíos no serán más los encargados del pueblo de Dios, porque han demostrado su incompetencia. Y ese pueblo que sí producirá frutos es el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Jesús espera que sus dirigentes sean competentes y que su nuevo pueblo produzca mucho fruto. El relato termina con la reacción de los que lo estaban escuchando. Dice el texto que los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y dice el texto que, aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. El miedo los paralizaba, y a quien temían era a la gente, a ese pueblo sencillo, con hambre de Dios, porque la gente buscaba a Jesús para oírlo y aprender de él, porque lo tenían por profeta. Y no se atrevían a capturarlo y a matarlo, pues su hora todavía no había llegado. Como conclusión, los invito a tomarnos un tiempo y a reflexionar en dos preguntas. Primero, ¿somos de los que damos buenos frutos? ¿Estamos ayudando a Dios a reinar? Y segundo, preguntarnos si Jesús es para nosotros la piedra angular de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que como buenos constructores lo elijamos siempre, para que solo Él sea quien dé consistencia a nuestras vidas y así podamos dar mucho fruto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.